Buenas tardes, mi nombre es Martín Armando Zúñiga Tinoco y soy estudiante del sexto semestre de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior Purépecha y cumpliendo con la actividad número 2 de la unidad 3 de la materia de taller de investigación 1 impartida por el profesor Luis Gabriel Mateo Mejía, voy a proceder a explicar mi PTT en PRESI de la evaluación de protocolo de investigación. Primero que nada, vamos a ver la introducción. La introducción nos dice que la pregunta a responder es, más que nada la introducción responde a la pregunta de qué va a tratar nuestra investigación y da un resumen de lo que será el tema a tratar. Continúa con su definición. La definición nos dice que la introducción es la parte inicial de un texto, ya sea un ensayo, un libro o un artículo de investigación. Y por último, su función. Su función sería, en esta primera parte, se sitúa el texto en un contexto determinado y por lo general expresa un régimen de lo que será explicado desarrollado en el cuerpo del texto. En nuestro protocolo sería que conceptualiza la TGS y su aporte a la ingeniería industrial. Luego procedemos con la justificación. ¿Qué nos dice la justificación? La justificación nos dice qué pregunta responde. Más que nada se responde a la pregunta de por qué o para qué se debe de realizar esta investigación. Y su definición nos dice que justificar es exponer todas las razones las cuales nos aparezcan de importancia y nos motivan a realizar una investigación. Y por último, su función. Su función es toda la investigación al momento de realizarse deberá llevar un objetivo bien definido en el que se debe de explicar de forma detallada por qué es conveniente y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento recién adquirido. En nuestro protocolo de investigación en especial, la justificación de este proyecto va a ser una evaluación o valorización del TGS como instrumento de apoyo a la ingeniería industrial. Luego procedemos con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema nos dice que su pregunta a responder, la pregunta que responde es, o qué pregunta responde, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Su definición, en realidad plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Por último, su función, un problema planteado correctamente está resuelto en parte. A mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Para nuestro protocolo en específico, el problema que tratamos de resolver está relacionado con la teoría general de sistemas y cómo debe beneficiar al ingeniero industrial en su desarrollo profesional. Procedemos con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación nos dice, o su pregunta que responde es, con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Su definición dice, preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Y como función tenemos, las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Para nuestro protocolo en específico, la pregunta es, ¿servirá la TGS o Teoría General de Sistemas como herramienta de apoyo a la ingeniería industrial? Luego pasamos al objetivo. El objetivo nos dice que su pregunta que responde es ¿qué se pretende con la investigación? Es decir, ¿cuáles son sus objetivos? Su definición nos dice que señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Y por último, su función es, los objetivos deben expresar con claridad y ser específicos, mediables, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. En nuestro protocolo, el objetivo principal es tratar de evaluar y valorizar el funcionamiento de la Teoría General de Sistemas como apoyo para el desarrollo del ingeniero industrial. Pasamos al fundamento teórico o a la fundamentación teórica.
que nos dice, pregunta que responde: la perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto, dentro del campo del conocimiento del cual nos moveremos. Como definición tenemos: paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se ha planteado el problema de investigación. Por último, su función. Su función nos dice que la perspectiva teórica cumple diversas funciones en una investigación. Entre las principales se destacan las siguientes: ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, documenta la investigación al realizar el estudio, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Para realizar este protocolo de investigación nos vamos a apoyar en el libro de Teoría General de Sistemas del autor Ludwig von Betterlab. Proseguimos ahora con la hipótesis. La hipótesis de la evaluación, los elementos del protocolo de investigación, nos dice que pregunta que responde es: la hipótesis son las guías de una investigación o estudio. La hipótesis nos indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno. Su definición nos dice que hipótesis explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Y por último, vemos su función. Su función nos dice: una hipótesis bien formulada encauzará el trabajo. Nuestra hipótesis o supuesto de investigación se basa en tratar de evaluar y valorizar el fundamento de la teoría general de sistemas como apoyo al desarrollo del ingeniero industrial. Procedemos con la metodología. La metodología de investigación, pregunta que responde: diseños transaccionales, convencionales, causales. Esos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Su definición nos dice que los diseños relacionales causales pueden limitarse o establecer relaciones entre variables sin precisar sentidos de casualidad o pretender analizar relaciones causales. Como se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos y hipótesis correlacionales. Del mismo modo, cuando buscan evaluación, vinculación causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. Y por último, su función. Su función para nuestro protocolo de investigación en específico se va a utilizar el diseño transaccional correlacional causal. Esos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en funciones de la relación causa-efecto. Pasamos con el siguiente elemento del protocolo de investigación, que sería el cronograma y presupuesto. El cronograma y presupuesto nos dice que pregunta que responde: ¿cómo se va a programar el tiempo de la investigación? ¿Cuánto se va a invertir económicamente en una investigación? Definición. Como definición tenemos: el cronograma es la guía en el tiempo que nos ayudará a realizar las actividades que conforman el proceso de investigación. El presupuesto son los recursos que se destinarán a la investigación. Por último, su función. El cronograma, por lo tanto, es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Puede tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital. En cualquier caso, el cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su comienzo y su final. La investigación implica una inversión económica, puesto que exige aseguramientos y recursos que se dedicarán a la medida que se requiere para alcanzar los objetivos plasmados en el protocolo. Esa es su función. Pasamos al siguiente tema, que sería la población y muestra. Población y muestra. Y es población y muestra, otro elemento del protocolo de investigación. Y la pregunta que responde es: en una investigación siempre tenemos una muestra. ¿Cómo se delimita una población? La definición nos dice que la muestra es un subgrupo de la población de interés, sobre el cual se recolectan datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano, con precisión, además de que debe ser representativo de la población. Y por último, nos dice que su función, el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen y se extrapolen a la población. El interés es que la muestra sea estadísticamente